pláticas son estas que tenéis entre vosotros, mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Oh vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria? Quédate, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. 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 ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Debemos regresar a Jerusalén ahora mismo. Paz a vosotros. ¿Por qué estáis turbados y dudáis en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Tenéis algo de comer? Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas quedaos en Jerusalén, hasta ser investidos con poder de lo alto.
paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Bueno, hasta aquí la palabra de Dios. Ahora vamos a hacer un análisis del texto. En el contexto amplio, Lucas escribe para cristianos de la tercera generación que no conocieron a Jesús en persona. La estructura del camino, todo el Evangelio de Lucas, es una subida a Jerusalén. Emaús es el primer movimiento hacia afuera. Lucas quiere enseñar que Jesús ya no está en un lugar físico, sino que está presente en la palabra y en la Eucaristía. Pedagogía divina. El contexto amplio muestra a un Dios que se adapta al ritmo del hombre. Jesús no se le aparece con gloria fulminante, sino como un compañero de viaje para sanar su ceguera espiritual. Cumplimiento de las promesas. Lucas conecta todo el Antiguo Testamento con Cristo. Sin la cruz, las promesas de Abraham y David no tendrían sentido teológico completo. En el contexto anterior, el relato no ocurre en el vacío. Es la respuesta emocional al trauma de la muerte de Jesús, el fracaso de la cruz. Los discípulos están en duelo. Para la mentalidad judía, un Mesías crucificado era una contradicción, una maldición según la ley. Su huida a Emaús es un abandono del proyecto de Jesús. El reporte de las mujeres. Justo antes, las mujeres han ido al sepulcro y lo han encontrado vacío. Los ángeles les han anunciado la resurrección, pero el versículo 11 dice que a los apóstoles aquello les pareció un delirio. El no ver. Pedro corre al sepulcro, ve las vendas, pero se vuelve a casa admirándose, no creyendo plenamente. Hay una incapacidad general de comprender la victoria de Jesús sobre la muerte. En el contexto posterior, este relato es el motor que pone en marcha la misión apostólica, el regreso a la comunidad. La experiencia de Emaús no es individualista. El texto dice que en ese mismo momento se levantaron y volvieron a Jerusalén. La fe se confirma en la comunidad. La aparición a los 11. Al llegar a Emaús, Jesús se presenta en medio de todos. Aquí les abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras, igual que hizo en el camino. La ascensión y misión. El capítulo termina con la promesa del Espíritu Santo y la ascensión. El contexto posterior indica que el encuentro en la mesa, Emaús, es lo que les da la fuerza para ser testigos de todas estas cosas hasta los confines de la tierra. En los versos 13 al 24, el encuentro en el camino. Son dos discípulos, uno llamado Cleofas. Huyen de Jerusalén, entristecidos hacia Emaús. Jesús se les acerca, pero no lo reconocen. Ellos le explican su decepción tras la crucifixión, mencionando que esperaban que Jesús fuera el libertador de Israel. Aquí nos muestra la expectativa que ya tenía el pueblo judío sobre el Mesías y cómo debía ser este. El guerrillero, el que los haría libres de la esclavitud, que llegaría con un gran ejército a derrocar al imperio romano e instaurar el poderío de Israel. Aquí encontramos también la referencia de cómo los discípulos, abrumados por la tristeza,
están de alguna manera impedidos para reconocer la presencia de Dios en medio de ellos. La explicación de las Escrituras. Del verso 25 al 27. Jesús los reprende por su lentitud de corazón y les interpreta todos los pasajes de la Escritura, desde Moisés hasta los profetas, que se referían a que el Mesías debía padecer para entrar en su gloria. Dios se hace presente en medio de nuestra tristeza y da un sentido y un significado distinto a aquello que nos abruma. Nos da la esperanza de una resignificación. Dios se hace presente en medio de nuestros más grandes dolores y decepciones y nos consuela y nos sigue sanando. La fracción del pan en los versos del 28 al 32. Al llegar a la aldea, lo invitan a quedarse diciendo: «Quédate con nosotros porque ya es tarde». Al sentarse a la mesa, Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da. En ese momento se les abren los ojos y lo reconocen, pero Él desaparece de su vista. Este par de discípulos cumplen con el mandato de la ley de dar hospedaje al forastero, al viajante. Dios se hace presente en nuestra vida como el viajante, el peregrino, el que no tiene dónde recostar la cabeza. Y su deseo profundo de su corazón, al tener la explicación de las Escrituras y arder su corazón, le dicen: «Quédate». La revelación es un proceso gradual. Jesús escucha atentamente su dolor y luego Él los ilumina con su palabra. Les va abriendo sus ojos lentamente. Es el cumplimiento de la promesa que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. Uno de los discípulos tiene nombre, el otro está sin nombre, para que tú y yo podamos ocupar ese lugar. La Iglesia está llamada a descubrir la presencia de Dios en comunidad y en la fracción del pan. En los versos 33 al 35, el testimonio. Inmediatamente regresan a Jerusalén para contar a los 11 que el Señor ha resucitado y cómo lo reconocieron al partir el pan. El compartir la alegría de la presencia viva de Dios en nuestra vida no puede esperar, aunque ya sea tarde, aunque sea de noche, aunque van después de recorrer el camino, ellos se ponen inmediatamente en camino y van a donde los 11 a compartir esta alegría. Como aplicaciones prácticas para la vida. Primero, reconoce tus caminos de Maús. ¿Cuáles son tus tristezas que relatas una y otra vez a tus compañeros de camino? Parte de esta enseñanza es que la tristeza no se recorre a solas. La tristeza tiene que ser acompañada. Y acompañada especialmente en la presencia de Dios en la comunidad. Segundo, pasar de la queja a la escucha. En la oración y en el encuentro con Dios es muy importante guardar el silencio y dejar que Dios nos hable en medio de la tristeza. Tercero, la hospitalidad como llave del milagro. Dejar que Dios esté con nosotros y llevarlo a vivir a nuestra casa. Hacerlo nuestro compañero de camino y dejar que arda nuestro corazón. 4. Encuentra a Dios en lo ordinario, en la fracción del pan, en los signos del alimento. Dios nos alimenta con su palabra, pero también en el signo sacramental de la Eucaristía, en la fracción del pan. Y por último, 5. Regresa a tu Jerusalén.
volver a donde los apóstoles, volver a la comunidad, compartir la alegría de Dios vivo en medio de nuestras vidas, que nos hace superar nuestros miedos y tristezas. A modo de meditación y contemplación, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Caminó con ellos, discutió con ellos, pero no lo reconocieron. Ni teologías ni exégesis racionales te llevarán al verdadero Jesús. El único camino para encontrarlo es el que conduce al corazón. Tenemos que abrir los ojos, pero no los del cuerpo. Solo desde el corazón podemos descubrir su presencia. Si los ojos de nuestro corazón están bien abiertos, lo descubriremos presente en todos y en todo. Ni a Cristo ni a Dios podemos encontrarlo en un lugar. Su presencia no es localizable porque está en todas partes por igual. En cualquier lugar, en cualquier momento, lo puedes encontrar, reconocerlo. Esa es la tarea fundamental como cristianos. Fray Marcos. Bueno, hasta aquí nuestra meditación el día de hoy. Y como siempre, invitarlos a que compartan este video a aquellos que crean pueda ser necesario. Déjenos sus comentarios, ya que son muy valiosos para seguir creciendo en este compartir. Denle like, suscríbanse si aún no lo han hecho, ya que todo esto nos sirve para seguir difundiendo el Evangelio y continuar con nuestro proyecto de manera virtual y presencial en la comunidad del lavatorio. Bendiciones y nos vemos en el siguiente video.